Hola, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero ya estamos conectados y bueno, la idea de esta webinar es poder mostrarles cómo SAP HANA se maneja en esta nueva era digital, los beneficios que esto trae y cómo es un poco tocar temas técnicos para saber en qué está constituido y qué es esta herramienta. Yo voy a ir pasando un video y voy a ir hablando sobre los diversos temas y cómo estos han impactado con las nuevas tecnologías que ahora está en boga y además trae unos beneficios increíbles para las organizaciones. Entonces, iniciamos con lo que es la nueva era digital. Las empresas actualmente han encontrado en la era digital un campo lleno de oportunidades y desafíos. Actualmente las compañías deben reinventarse para generar un valor al tiempo de explorar las distintas áreas que están transformando los negocios dentro de su propia empresa. El mundo en general se encuentra con la necesidad de usar estos dispositivos, no solamente desktop y computadores de escritorio, sino también smartphone y tablets. ¿Para qué? Para poder comunicarnos de manera más eficiente, rápida, segura y confiable con nuestros clientes y proveedores. Para cubrir estas necesidades, la nueva era digital está trayendo avances tecnológicos muy grandes y que, bueno, específicamente en SAP trae unas ventajas organizacionales y competitivas muy grandes y muy buenas. Entonces, en esta nueva era digital nos preguntamos, eh, soy consciente de todo lo que está sucediendo en mi empresa en este momento. SAP HANA es una plataforma para la creación y el despliegue de la próxima generación de aplicaciones en tiempo real, lo que permite resolver los desafíos de procesamiento y análisis de datos de manera instantánea, sin intermediarios, al mismo tiempo que lo realiza con los datos transaccionales de una organización. Esto es ya que se apoyan las nuevas tecnologías, que además están desarrolladas sobre ellas. Más adelante vamos a poder ver que SAP HANA te permite no solo conectar sistemas para usar su base de datos, sino el mismo SAP HANA puede darte la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones y hacer sistemas o interfaces necesarias para ser mostradas y hacer consultas o consultas o insertar, modificar información de la base de datos sin necesidad de tener tampoco un sistema. Se pueden ir creando interfaces para que se puedan conectar con esta base de datos. Entonces, es por esto que se apoya las nuevas tecnologías y está desarrollada en ella para poder brindar a todos sus consumidores y clientes la mejor manera de poder procesar y consultar modificar los datos en tiempo real. En este caso también tenemos ejemplos de sistemas SAP como son el BPC o el BO. Asimismo, nos permiten simular. ¿Por qué? Porque con todos estos sistemas que estaba mencionando anteriormente, se puede manejar y planificar ciertos escenarios empresariales que necesita la organización para seguir adelante o hacer un presupuesto en un tiempo corto, mediano o largo plazo. Adicionalmente, nos hacemos la pregunta, ¿puede mi empresa, puede mi infraestructura actual hacer frente a volúmenes de datos de crecimiento exponencial? Actualmente estamos en una disyuntiva en esta nueva era digital de que los datos van creciendo muy rápidamente y exponencialmente. Entonces, en la actualidad existen diversas bases de datos que manejan procesos críticos y medulares, pero SAP HANA, la diferencia es que maneja estos procesos y esta gran cantidad de datos de una manera rápida, eficaz y enfocada al objetivo organizacional que queremos. A qué me refiero con esto? Viene todo de la mano con lo que hablábamos anteriormente, de una planificación, de un objetivo claro donde quiere llegar la empresa y la organización para cubrir las necesidades y requerimientos que tenemos actualmente. No solo dentro de la compañía, sino también para ofrecérselos a nuestros clientes y proveedores de servicios. Actualmente también la nueva era digital está trayendo múltiples ventajas a nivel de
trabajos en la nube. Entonces hablamos de soluciones on cloud. Entonces, también nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Tengo en mi empresa acceso a las aplicaciones sin restricción? ¿O desde cualquier lugar puedo realizar actividades rápidas y con la seguridad que se requiere? Si lo pensamos detenidamente, yo les puedo decir que, y rápidamente yo les puedo decir, sí, yo puedo acceder a través de mi sistema SAP por un SAP Web Dispatcher o por un SAP Router. Tengo acceso a mi información cuando lo requiera. Lo cierto es que estas aplicaciones necesitan de una máquina virtual o física, aunque sea muy pequeña, pero para poder funcionar requieren de una infraestructura técnica o una infraestructura física para poder realizarlo. Es decir, requieren de un costo de infraestructura para poder estar disponibles. Entonces comienza la nueva necesidad de reducir el costo de estos temas en la nueva era digital. Para esto es necesario contar con un respaldo de un data center o servicios web que puedan tener disponible no solo la conexión a los sistemas y base de datos que poseo, sino que tenga la información allí en la nube, donde el costo de infraestructura se reduce y exista seguridad de empresas expertas en mantenernos informados y ofrecer la disponibilidad y servicios de RP cuando se requieran. La finalidad es poder tener soporte, apoyo e información alcanzable en cualquier momento y desde cualquier lugar. Las soluciones en la nube hacen que tu empresa esté conectada a un sinfín de funcionalidades que la era nueva digital siempre lo requiere y lo está realizando a cada momento y lo necesita para poder seguir adelante. Entonces, ahora llegamos a la gran pregunta. Bueno, ya yo les he ido más o menos durante este poco tiempo de presentación diciendo un poco qué es SAP HANA o a qué se enfoca en esta nueva era digital. Pero primero voy a empezar con dejar claro para que estemos súper enfocados en qué es el concepto de SAP HANA y qué no es SAP HANA. Porque hay muchas personas que no tienen la visibilidad completa o no son expertos en el área de TI para saber específicamente a qué se refiere. Específicamente SAP HANA no es una solución de reportes, tampoco es una herramienta ETL, no es una herramienta para modelado de datos, tampoco es un módulo adicional del RP como el FI, por ejemplo, no lo es. No es un SAP NetWeaver y tampoco es un administrador de calidad de datos. SAP HANA es la solución de base de datos de memoria que posee SAP. Es una combinación tanto de hardware como de software certificados 100% por SAP que optimiza la tecnología de base de datos en columnas, filas y en objetos para explotar las capacidades de procesamiento en paralelo. Esta parte de filas y columnas la vamos a hablar un poco más adelante, donde entraremos más en las ventajas técnicas que ofrece SAP HANA y cómo a través de ello vamos a poder lograr un mejor rendimiento y un mejor tiempo de respuesta en la, en la solicitud de datos, en la información, en la inserción de datos, etcétera. Esta comprensión, también estamos hablando de que además de tener y administrar esta información a través de filas y columnas y objetos, eh, permite a través de esto manejar grandes cantidades de memoria, que hace de vital importancia considerar los niveles de compresión. Compresión es también otra filosofía que ofrece SAP HANA, que más adelante lo vamos a comentar un poco, que hace que sea una variable para determinar el dimensionamiento de la base de datos de memoria HANA de SAP. Si ven, no sé si ustedes lo han realizado, pero cuando se hace el sizing para HANA, principalmente lo que se ve no es tanto el volumen de datos, sino es más la cantidad de memoria y CPU que vamos a utilizar a nivel de infraestructura, de hardware, que vamos a utilizar para el procesamiento de los datos que tenemos de acuerdo a una planificación de tantos años para que la empresa y el sistema crezca de acuerdo a este tipo de hardware que ya está adquirido o se quiere adquirir. Esta comprensión es unos factores claves en el escenario del modelo de licenciamiento basado en el volumen. SAP HANA es una base de datos en memoria que tiene un hardware y software certificado 100% por SAP. Ahora es IBM y HP los que están como partners de SAP a nivel de infraestructura y que obviamente permite realizar la construcción de aplicaciones.
Entonces aquí vamos a mostrar una lámina donde se puede ver un poco lo que es la base de datos tradicional versus la base de datos HANA, que ofrece cada uno, o cómo se manejan un poco. Eh, como vemos en la base de datos tradicional, el cálculo reside en la capa de aplicación. Obviamente usa recursos de la base de datos para poder realizar el procesamiento, consulta, etcétera. Pero se ocupa muchísimos recursos de la capa de aplicación, lo que hace que afecte directamente en el rendimiento, no solo de la experiencia look and feel que tiene el usuario hacia el sistema, sino del mismo procesamiento de estos datos. En cambio, SAP HANA todo es procesado en el mismo servidor de base de datos, donde está especialmente creado para que el procesamiento sea más rápido, que es lo que habíamos conversado en la lámina anterior. Y así sea accesible más rápidamente. Y esto lo hace de acuerdo a los cálculos de sizing que había comentado inicialmente. Esto ofrece un tiempo de respuesta mayor, una innovación a nivel tecnológica muy grande, la productividad aumenta porque el tiempo de respuesta y la eficiencia de la data es mucho mayor y el acceso a ello es mucho más rápido. Entonces, entramos un poco más en lo que es la revolución tecnológica o lo que a nivel de infraestructura tenemos actualmente o posee la gran parte de las empresas actualmente versus SAP HANA y lo que ofrece toda esta combinación de hardware y software. Antes, o las bases de datos tradicionales o una infraestructura tradicional tiene un componente de CPU que se maneja con la memoria y esta memoria procesa toda la información a través de los discos duros y el servidor de aplicación y base de datos. Allí se generaba un cuello de botella donde toda esta información no se realiza en paralelo, sino secuencialmente. Obviamente esto no es percibido al momento de que haya, por ejemplo, los cierres de mes. Cuando hay cierres de mes, normalmente a un administrador basis o el mismo usuario final o consultor funcional dice, oye, el sistema está súper lento. Obviamente porque todos están usando al mismo tiempo el mismo procesamiento, el mismo servidor, lo que hace un cuello de botella al usar la memoria del procesamiento para poder guardar, consultar, eliminar, buscar información. Ahora con SAP HANA, ¿qué pasa? Hay una combinación entre la tecnología de hardware y software que ofrece. El hardware está a nivel de CPU con una arquitectura multicore. Esto que hace que sea mucho más rápido el procesamiento y se hace de modo paralelo entre los nodos. Adicionalmente, teniendo una ventaja o un apoyo significativo con la memoria que tenemos, que está asignada a través del sizing y de acuerdo al requerimiento de la organización. Esta memoria hace que se procesen todos estos datos a través de 4 filosofías fundamentales, que son tablas en filas o columnas sin agregados, compresión, inserción solo en delta y particionamiento, que son 4 filosofías fundamentales y novedosas que ofrece esta base de datos HANA en comparación con otras bases de datos del mercado. Esto lo hace completamente innovador y además una ventaja competitiva increíble y muy grande. Que no solamente la organización se da cuenta, sino el cliente final, tanto proveedores como usuarios finales, se dan cuenta de este cambio importante. Además, tenemos de que todo esto está sobre discos duros que son sólidos, lo que hace mucho más rápido también el acceso a la data y la modificación de la misma. Em, estas 4 filosofías que estoy hablando, esos conceptos también, lo voy a comentar un poco más a detalle adelante, a qué se refiere esto de las tablas que sean en filas o columnas, la compresión, el delta, etcétera. Justamente en esta lámina vamos a poder observarla donde se ven las ventajas técnicas que ofrece SAP HANA. Vemos a nivel de hardware lo que ya hemos comentado, es una arquitectura multicore, escalable en paralelo con muchos blades. En la parte de innovaciones de software podemos observar lo siguiente.
Un administrador de sistema especifica en tiempo de definición si una nueva tabla se va a almacenar en una fila o en formato orientado a columnas. Tablas en fila y en columnas en la base de datos orientadas pueden ser perfectamente combinadas. Es decir, yo puedo combinar las bases de datos, perdón, las tablas que estén almacenando información tanto en filas como en columnas. Esto se hace a través de instrucciones SQL. HANA te permite desarrollar y realizar codificación, programación específica a nivel de SQL para la base de datos en específico. Con código SQL estándar que se maneja desde siempre. El almacén de la fila está optimizado para escritura concurrente y las operaciones de lectura. Es decir, yo tendría una tabla configurada a nivel de filas si esa tabla normalmente se usa, o la gran parte, la mayoría de las veces se ocupa solamente para lectura, pues el acceso es más rápido. Mantiene todas las estructuras de índices en memoria en lugar de persistir en el disco. Utiliza una tecnología que está optimizada para la concurrencia y escalabilidad en sistemas multinúcleo. Por lo general, los datos a los que raramente se accede se almacenan en formato de filas. El almacén de columnas está optimizado para el rendimiento de las operaciones de lectura. Orientadas a columnas de datos, se guarda en formato altamente comprimido, y ahí llega la filosofía de la comprensión, que habla sobre ventajas significativas en términos de datos que permite el acceso a mayores cantidades en la memoria principal. Típicamente, los datos de usuarios y la aplicación se almacenan en un formato orientado a columnas, beneficiándose de la alta compresión y del acceso altamente optimizado para las consultas de selección y agregación. Ahora, el particionamiento significa que las tablas son divididas en subtablas denominadas particiones, es decir, una sola tabla yo la puedo dividir en varias mini tablas o particiones. Solo es aplicable en tablas con almacenamiento columnar. En tablas en almacenamientos en fila no pueden soportar este particionamiento. Esto es ¿para qué? Para que podamos tener acceso más rápido, ya que las tablas que están a nivel de columna se utilizan más para guardar información, para el acceso más rápido a la data y poder modificarlos. Entonces se ocupa más o de mejor manera las particiones, porque una tabla muy grande la puedo particionar en varias tablas pequeñas donde el acceso va a ser más fácil, más rápido, sin tener que hacer la lectura completa de cada uno de los requisitos para poder modificarlo. ¿Cuándo particionar las tablas de datos? Bueno, como les decía, es muy útil en tablas de gran tamaño. Si las tablas tienen conjuntos de datos de uso frecuente y otros conjuntos de menos uso, deberían ser particionados según este criterio. Es decir, si yo tengo campos que uso de una tabla que son recurrentemente utilizadas, estos campos los puedo particionar y colocar en una partición distinta a los campos que no son siempre consultados o que son menos frecuentes. Esto para mejorar el acceso y la accesibilidad a toda la información. Si una región de datos solo es actualizada y la otra no, los procesos de actualización serán más eficientes. Bueno, una parte muy importante de la filosofía HANA es que todos los datos deben ser almacenados en el nivel más alto posible de granularidad. Esto ya hablamos de que no hay tablas agregadas. Por ejemplo, necesitamos llegar al nivel de mayor detalle. Dada la increíble velocidad de agregación proporcionada por esta tecnología HANA, todos los agregados requeridos por cualquier aplicación ahora se pueden calcular a partir del dato de origen, proporcionando el mismo o mejor rendimiento que antes y disminuyendo drásticamente la complejidad del código que se necesitaba para poder generar tablas de este tipo. Y la última filosofía, que es insertar solo deltas. Esto se refiere a que HANA es una base de datos inteligente que lo que hace es, al yo ingresar un dato, él lo guarda dentro de la tabla y luego si yo modifico este dato, él solamente va a tomar
el campo que estoy modificando y lo demás lo va a dejar igual. Es decir, solo va a usar ese delta de actualización, no va a usar, no va a registrar o actualizar o duplicar la data con un registro que ya existía, sino más bien va a modificar el que ya estaba existiendo, pero solamente el campo que se necesitaba. Con esto hace que obviamente sea mucho más rápido la consulta, la agregación o la modificación de algún registro dentro de la base de datos. Ahora, después de estas ventajas técnicas, podemos ver cuáles son los beneficios que nos ofrece SAP HANA dentro de nuestra organización. Dentro de los beneficios tenemos el acceso, tomar decisiones en tiempo real. Siempre es importante para todas las compañías poder tener una accesibilidad de los datos para poder tener una toma de decisiones en tiempo real de acuerdo a la información y los datos que tenemos presupuestado durante el tiempo y de acuerdo a esto poder tener una planificación y un desarrollo organizacional importante. El acceso al análisis de datos, el tiempo de respuesta para poder tenerlos, la creación rápida y fácil de estadísticas empresariales, adecuándolos a las necesidades de cada compañía, acelerar los procesos de negocios y aumentar la velocidad de los procesos de información, tales como la planificación, la previsión, la fijación de precios, ofertas, entre otros. Con respecto a los casos de uso de HANA, me voy a pasar un poquito porque esta información es súper importante y podemos ver dónde SAP HANA puede ser utilizado en nuestra organización. Tenemos un escenario o un caso de uso para el HANA Platform que es para Datamart. En este caso imaginemos que tenemos un sistema SAP BI, que está conectado a un Business Suite, que puede ser un SAP ERP, y este a la vez está conectado con un Datamart. Entonces, cualquier base de datos puede conectarse a la base de datos HANA y acceder o darle información, alimentar la información, y este va a acelerar o mejorar los procesos para poder generar información, por ejemplo, en un Datamart. Con respecto a HANA en una aplicación para Suite, eh, aquí tenemos también un proceso en que se usa como acelerador, donde cualquier base de datos, no importa de qué proveedor sea ni de qué tipo de solución sea, se conecte a la base de datos de HANA y este a la vez se conecte con el Business Suite, o sea, con un SAP ERP. Y este SAP ERP procese esta información y lo muestre al usuario en este caso. El siguiente caso de uso que tenemos son HANA también como acelerador, donde tenemos un cliente que se conecta a cualquier otro sistema, no tiene que ser SAP, que va a ayudar a acelerar y mejorar sus procesos de negocio. Como bien sabemos y como lo he estado comentando, SAP HANA es una base de datos, por ende puede ser usada no solo para sistemas SAP, sino para cualquier otro sistema que posea la compañía. BW en HANA. BW en HANA es que tenemos un sistema configurado BW y que está corriendo directamente sobre una base de datos HANA que obviamente va a ofrecer muchísimas mejores ventajas competitivas y mayor rapidez. Cloud on HANA, esta es otra de las nuevas soluciones que ofrece SAP y que, bueno, actualmente la nueva era digital está muy en boga, que es lo que hablábamos en las láminas anteriores, donde HANA en este caso ofrece una plataforma, un soporte de rapidez, de tiempo de respuesta grande, con soluciones que conectan con tu sistema y con tu base de datos HANA para ofrecerte estas soluciones en la nube. Asimismo, tenemos lo que es el SAP Business One, que también puede ser utilizado y puede ser basado sobre HANA. Hay mucho, bueno, por lo menos en Chile, hay varios clientes que poseen el SAP Business One y esto puede también ser corrido, o sea, bajo SAP HANA.
También tenemos lo que es la Business Suite en HANA, que es el escenario o el caso de uso más común actualmente, que es un sistema ERP donde, o CRM, SCM, etcétera, donde está orientado o está instalado directamente sobre una base de datos HANA. Obviamente es toda la Business Suite de SAP que puede estar instalado y corriendo bajo una misma base de datos, una misma base de datos que en este caso es HANA. Y las nuevas aplicaciones. Como les mencionaba al principio, en SAP HANA se pueden ir desarrollando o creando nuevas aplicaciones. Eh, HANA, también les voy a comentar un poco más adelante, sin entrar mucho en detalle, sobre los servicios de instancia que posee SAP HANA. Y uno de esos servicios se llama el servicio X Engine. Este servicio X Engine ofrece un conector nativo de HANA que hace que todas las aplicaciones que se estén desarrollando sobre HANA tengan conexión directamente a esta base de datos y pueda ser mostrada. Obviamente estas aplicaciones tienen que ir bajo un protocolo que es el HTML5, que es un protocolo para el desarrollo de estas nuevas aplicaciones sobre el sistema. Entonces, entramos en lo que es un poco la administración de este sistema. A nivel de administración, yo que tengo también experiencia con administración de la base de datos HANA, no solo en instalación, implementación y proyectos, sino también en lo que consta de la administración. SAP HANA cumple la misma filosofía o el mismo concepto que posee un sistema SAP. Un sistema SAP se maneja a través de una instancia. SAP HANA también posee una instancia, donde en esa instancia se manejan ciertos servicios que hacen obviamente la disponibilidad de esta instancia o no disponibilidad de esto. Estos servicios existen varios y unos que son principales, como lo son el name server, el index server y el X Engine, que es el que le comenté que hace la conexión con aplicaciones desarrolladas para SAP HANA o externas. Estos servicios manejan todos los volúmenes de datos o todos los datos que están dentro del file system que va a albergar toda la información de la organización. Otra cosa importante que conozco y he manejado de la administración de SAP HANA es el backup restore y la réplica. El backup restore es muy sencillo de realizar, además que es muy rápido para poder realizarlo. Obviamente contando con un file system local, yo no sé, en 1 hora, 2 horas he respaldado hasta 2 TB de una base de datos, lo cual lo hace súper eficiente y excelente. Y no representa cuando se hace estos respaldos, por ejemplo, en caliente, cuando están los usuarios conectados y trabajando, no representa o no da un impacto grande en el rendimiento del sistema. A nivel de réplica, SAP HANA también ofrece un mecanismo muy novedoso y muy eficiente, según mi perspectiva, en los cuales pueden ser dos. Hay un sistema que se llama SLT, System Landscape Transformation, donde hace todo lo que es la réplica a través de un sistema centralizado donde puedes administrar varias bases de datos o instancias HANA y puedes hacer réplica de ellas. O simplemente desde el mismo HANA Studio, que es donde se administra esta base de datos HANA, se puede hacer la configuración y hacer la réplica entre una base de datos a un site de contingencia. La única restricción que posee es que esta base de datos del site de contingencia tiene que tener el mismo ID de instancia que el original o el site principal. Por ejemplo, si yo tengo la instancia productiva que se llama PRD como HANA, como site principal, en el site de contingencia debe llamarse de la misma manera, porque obviamente él lleva todos estos datos y hace esta sincronización con la información basado en el esquema que está la instancia.
Bueno, en cuanto a la réplica, es súper confiable. También hice varias pruebas de réplica, subir la instancia, hacer pruebas de site de contingencia y se maneja súper bien. Es una gran herramienta para la administración de datos y base de datos. Asimismo, un poco hablando de administración, lo que hablábamos de las filas, las columnas, lo de la partición, esto se maneja todo a nivel de administración de base de datos. Normalmente tres roles surgen de acá. El consultor funcional levanta el requerimiento y dice, mira, mi tabla es muy grande o tengo problemas para acceder a la información porque estoy trabajando bajo HANA, pero es lento. El consultor ABAP hace el análisis y revisa la tabla y dice, mira, esta tabla tiene mucha cantidad de datos y el acceso a las tablas, el acceso concurrente a las tablas o a los campos de estas tablas son estos. Entonces él hace el modelado y se lo envía al BASIS. El BASIS entonces hace el modelado a nivel de el HANA Studio, donde se puede realizar en caliente esta configuración de particiones, de tablas y de administración en general. HANA permite hacer muchas cosas a nivel en línea, de cambios en línea. Obviamente nosotros, yo como también consultor Basis, nunca sugiero realizarlo de esta manera, excepto que sean cambios que no afecten directamente a datos. Pero cuando hablamos de particiones, siempre es preferible realizarlo fuera de horario o en una ventana de tiempo en que los usuarios y el cliente y uno como consultor estemos de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de las principales soluciones que ofrece SAP HANA. Estas principales soluciones, empezamos con SAP Fiori, que es una de las innovaciones que ofrece SAP HANA. SAP Fiori es una plataforma que provee la portabilidad de aplicaciones móviles basados en SAP NetWeaver. Podemos desarrollar aplicaciones y tener disponibilidad, acceso a la información, no solo desde un notebook o un desktop, sino también desde tablets y móviles. Gracias a que ofrece la habilitación a los usuarios para poder tener el acceso a esta información de manera rápida y confiable. Eh, Otra solución importante y que es uno de los caballos de batalla de SAP es el SAP Simple Finance. El SAP Simple Finance ocupa, podemos decir que es como una solución RP, pero específicamente para el área contable y de gestión financiera, que abarca la planificación y análisis, contabilidad y cierre, tesorería y gestión de riesgos financieros. Implementar SAP Simple Finance puede realizarse de dos maneras, es decir, puede ser un ambiente híbrido, donde yo pueda tener mi parte logística o sí, mi parte logística on-premise y mi parte financiera o SAP Simple Finance on Cloud. ¿A qué me refiero con esto? SAP ahora también ofrece dos metodologías de trabajo o dos infraestructuras tecnológicas, que es on-cloud, on-premise. On-premise significa de que es una infraestructura física que está en un data center del cliente o del propio SAP, donde puedes tener tu sistema. O puedes tenerlo, te permite realizarlo on cloud, donde va a estar todo disponible en la nube. Otra de las soluciones principales que tiene SAP HANA es el HCP o el HANA Cloud Platform. El SAP HCP es una plataforma que proporciona servicios únicos de base de datos y de aplicaciones en memoria. SAP ofrece una manera fácil y rápida de acceso y de configuración y desarrollo de aplicaciones a través de esta plataforma HANA Cloud Platform. Hay una manera, o sea, se puede ingresar a través de una página de SAP donde uno se puede registrar y tener una versión de prueba donde puedes crear una base de datos
que está en la nube, y a través de ella habilitar servicios que te permitan desarrollar aplicaciones web que te conecten y te manejen todos los datos a través de esta base de datos que está en la nube. Como les digo, hay una página que está disponible para todos, donde solamente es necesario registrarse para poder tener acceso a ella y poder crear una base de datos HANA y a través de ella poder desarrollar también aplicaciones y hacer conexiones y consultas y agregar información y datos a esta base de datos. Eh, También es importante el HCP porque es un servicio que está operado 100% por SAP, el cual libera de poseer infraestructura a los clientes y los disminuye de los costos de TI, ofreciendo calidad técnica, ofreciendo una calidad técnica de infraestructura y con un servicio de disponibilidad, escalabilidad y conexión a multiusuario. Bueno, como su nombre lo indica, esta solución está 100% basada en la nube. Otra solución que ahora está súper fuerte y está creciendo muy, muy, muy grande es el SAP S/4HANA. Bueno, el SAP S/4HANA corresponde a la suite del RP, a la nueva suite del RP, enfocado a lo que es el negocio digital, el cual está construido en base a SAP HANA y ofreciendo una gama de funciones pensadas a través de trabajo web, utilizando herramientas como SAP Fiori. Aquí el S/4HANA se maneja muy bien y tiene muchas maneras de compatibilizar con la otra herramienta SAP Fiori o la otra solución que comentábamos anteriormente, donde se pueden manejar entre las dos y mostrar información a nivel de móviles, smartphones y tablets. Es una suite que será el futuro del RP, más bien ya no será el futuro, es el presente, ya que concentrará sus principales funciones en manejar gran cantidad de información. Eh, yo he tenido experiencia con clientes donde específicamente manejan bases de datos gigantes de 34 terabytes de información y con SAP HANA, utilizando obviamente todas las filosofías que ya hemos conversado durante la webinar, se maneja muy bien y tiene un tiempo de respuesta excelente. Eh, Y finalmente, la última solución principal, que se puede decir así, o destacada, que posee SAP HANA, es la conexión con sistemas de terceros, que no tienen que ser sistemas SAP. Esto puede estar escenarios basados en clientes tradicionales. En una aplicación externa se accede a SAP HANA como modelo de datos a través de tablas y vistas analíticas. Y esto obviamente utilizando clientes como ODBC y JDBC. Para esto solo utiliza una instrucción SQL y procedimientos de SQL script nativos. Asimismo, son aplicaciones basadas en web para acceder a datos usando OData Standard o XML para análisis de interfaces. O directamente se puede usar una interfaz gráfica de usuario basada en web que sea desarrollada utilizando la herramienta SAP UI 5, que es otra herramienta importante para el desarrollo web de aplicaciones a través de SAP HANA. Entonces, después de haber visto y haber revisado todo esto, tenemos la siguiente interrogante. O sea, si yo estuviese en su lugar también podría tener esta interrogante. ¿Cómo abordar el proyecto HANA en mi empresa? ¿Qué puedo hacer yo para lograr o cómo puedo aplicar estos proyectos en mi empresa? En SSL ofrecemos diversos tipos de soluciones que podemos abordar para proyectos HANA dentro de su empresa. Entre ellas están, que se va a mencionar cada una de ellas, un Technical Assessment o Roadmap HANA, el cual consiste en realizar un análisis del estado actual del sistema que ejecuta sus actividades en la base de datos HANA.
para poder medir rendimiento y mejoras que puedan entregar a la operación y a la planificación del proyecto basado en esta tecnología. Asimismo, está lo que es los proyectos preparatorios. Estos se encargan de realizar la preparación a migraciones SAP HANA para contar con los diversos requisitos mínimos a nivel de hardware y software que se requieren para poder realizar este tipo de proyectos. Los proyectos de migración ocurren al momento de ya tener instalado un sistema SAP sobre una base distinta a HANA y querer migrarlo hacia esta base de datos HANA. Proyectos de implementación es cuando un cliente no posee sistema SAP y que quiere realizar una instalación de este sistema basado en SAP HANA. Y proyectos de mantenimiento pueden ser proyectos a nivel de administración o estructura, que es lo que comentábamos. La revisión de la base de datos, configuración de parámetros, aplicar las filosofías, que es el almacenamiento a nivel de filas, columnas, particionamiento de las tablas, entre otros. Y bueno, con esto queremos dejarle abierta la invitación que próximamente vamos a tener abierta otra webinar para hablar de la nueva versión o la nueva tecnología que es SAP HANA 2 y bueno, contarles un poco a qué se refiere esto y en qué está enmarcado. Esto vendrá próximamente con mayor información, cuáles van a ser los cambios que SAP ofrece a nivel de SAP HANA 2 para sus clientes. Hasta ahora lo que he revisado y lo que he estudiado sobre el tema, hay bastantes cambios a nivel de administración que son positivos. Ya para mí, a mí, como les decía, personalmente me parecía que la administración en SAP HANA era muy buena, es muy buena. Entonces, lo que leí es que esta SAP HANA 2 ofrece muchas mejoras en este aspecto.